bonitos artistas, mi nombre es Vanessa Camacho, su compañera de arte y dibujo, junto con quien podrán explorar su creatividad e imaginación para convertirse en grandes artistas. Pero antes de comenzar me gustaría invitarte a que te conectes a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Todo lo que envíes por esta vía, bien sea dibujos, obras, bocetos, pinturas, esculturas o incluso un comentario, estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo con mucho cariño. También me gustaría regalarte la frase del artista Paul Klee que dice así: una obra de arte es ante todo un proceso creativo. ¿Y qué significa eso? Bueno, básicamente que cualquier pintura, dibujo o escultura que hagas es en sí mismo un proceso en el cual dejas salir toda tu imaginación, toda tu creatividad, tus ideas y lo expresas a través de esta obra que sería el resultado final. ¿No es eso genial? Te invito a que busques una hoja de papel o cualquier material que tengas a la mano y dejar volar tus habilidades para demostrar que eres un gran artista. Ahora, entrando un poco en materia en el tema que nos corresponde el día de hoy, conoceremos sobre el dadaísmo. Así que si ya estás listo como yo, comencemos. Comenzando por su historia, el dadaísmo fue un movimiento artístico y cultural de vanguardia que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich, Suiza. Se manifestó como un movimiento artístico y literario que rechazaba las convenciones y la lógica. El movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario, es decir, se manifestó tanto en las artes plásticas, bien sea pintura y escultura, como en la literatura. También integró la fotografía y la escultura. El dadaísmo o arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte, de la escuela o del estilo. Aún así, se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono único y característico. Y es que resulta que el dadaísmo o estilo dada surge aproximadamente en el año 1916. Su nombre se presume que fue originado por el artista rumano Tristan Tzara al escoger la palabra dada al azar en un diccionario. Es decir, el nombre en sí mismo no tiene ningún sentido o lógica, y en eso consiste el dadaísmo. Es una forma de antiarte. Y sus artistas al mismo tiempo, no solo en sus obras, sino en sus estilos de vidas, eran muy provocadores e irreverentes. Iban en contra de lo clásico, lo tradicional y lo lógico. Es muy interesante, así que sigamos aprendiendo más sobre este tema. Continuando con su historia, la propuesta del dadaísmo se estructura como un rechazo a los valores burgueses de principios de siglo. Más que un arte, el dada o dadaísmo es más bien un antiarte. Es decir, es un planteamiento, un concepto, un posicionamiento, lo cual lo convierte sobre todo en un modo de actuar sobre la realidad y no en un lenguaje pictórico o literario específico. El artista dejará de ser el que pinta o esculpe, el que genera belleza, y pasará a ser aquel que escoge un objeto sin pretensiones estéticas y le otorga un significado por el solo hecho de haberlo seleccionado. De esta manera se instaura la era en la que el gesto del artista será lo realmente estimado como artístico. El dadaísmo no se centró en la pintura de la misma manera que otros movimientos artísticos, ya que su objetivo era desafiar la noción misma de obra de arte y la pintura tradicional. No obstante, muchos de los artistas dadaístas utilizaron la pintura y otras técnicas visuales para expresar sus ideas. Los representantes más importantes en este ámbito fueron, primero, Marcel Duchamp, conocido por sus ready-mades y por su rechazo a la pintura de caballete. Duchamp es una figura central del dadaísmo. Y John Arp, quien fue un artista polifacético que trabajó la escultura, la poesía y la pintura. Es así que también surge la poesía fonética, es decir, tomaban palabras completamente al azar
a menudo recortadas del periódico, las ordenaban sin una forma específica o lógica y luego a este se trataba de darle un significado. Es así también que el dadaísmo tenía una parte muy importante. Es decir, los espectadores, el público, ellos eran partícipes en la construcción del significado de cualquier obra. Entonces hacían estas cosas que no eran lógicas, que no eran clásicas, que eran en sí mismo nihilistas porque al final del día no tenían ningún sentido y además invitaban al público, al espectador, a pensar e interpretarlo. Es increíble, ¿no lo crees? Pero aún nos queda mucho más que hablar sobre este tema, así que sigamos. Conociendo sobre sus características, en primer lugar, el dadaísmo se oponía a las normas estéticas y los conceptos de belleza establecidos. Los dadaístas no buscaban crear obras bellas, sino obras que provocaran, escandalizaran y cuestionaran la propia noción de lo que es arte. También usaba del azar y lo espontáneo, cosa que se convirtió en una herramienta creativa. Los artistas usaban métodos aleatorios como dejar caer trozos de papel y pegarlos donde caían para eliminar la intención consciente del proceso creativo. Y por último estaba el ready-made. Esta fue una de las contribuciones más importantes del dadaísmo. Consistía en tomar objetos cotidianos y manufacturados y presentarlos como obras de arte, simplemente por la elección del artista. Y es así como el dadaísmo formó una gran influencia en lo que hoy conocemos como arte moderno, vanguardista o arte conceptual. Pero bueno, seguiremos hablando de esto más adelante. Por ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y pronto estaremos de vuelta con más de Dibujo Lab. ¿Qué tal, amiguitos artistas? Ya estamos de vuelta con más de nuestro programa Dibujo Lab. En el segmento anterior estuvimos conociendo un poco sobre el dadaísmo. Así que si tienes alguna pregunta, comentario o aporte que hacer respecto a este tema, sabes que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla. Recuerda, todo lo que envíes por esta vía estaremos atentos, listos y dispuestos a recibirlo y responderlo con mucho cariño. Y con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el dadaísmo en sí mismo es una expresión de anti-arte, algo completamente irreverente, ilógico, surrealista y nihilista. Es decir, al final se supone que nada tiene sentido y de ese mismo modo cualquier cosa que el artista decida puede ser arte. Un dato curioso de un ejemplo de una obra dadaísta sería que literalmente tomaron la Mona Lisa y le agregaron un bigote y listo. Ya eso lo convirtió en arte dada. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica y depende en su mayoría de la interpretación del espectador o del público para darle ese significado que vaya más allá de lo que la obra en sí misma nos está ofreciendo. Algo muy interesante también respecto al dadaísmo es que se cree que su nombre fue escogido completamente al azar y que es tan autoconsciente de sí mismo que dice que el arte dada es anti-dada, es decir, está en contra de todo, es irreverente, es rebelde y demuestra que no todo tiene que ser tradicional o clásico para ser considerado arte. ¿Qué opinas de eso? Creo que nos permite trabajar con muchas cosas y explorar otras formas de expresarnos. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa, no del programa, sino de este tema, porque tenemos pendiente nuestro segmento Conociendo tu artista con Ernesto, el experto y su arteclopedia. Estoy muy ansiosa por saber de qué artista va a hablar el día de hoy y si este era dadaísta. Me da mucha curiosidad. Así que sin más que agregar, vamos allá.
No importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. ¡Ay! Saludos, científicos del saber. Parece que me encontraron en un momento un poco indispuesto, pero de hecho es que el artista del cual vamos a hablar cambió toda una generación, incluso el corazón de este señor. Me refiero a Akira Toriyama. El Conociendo a tu artista de esta ocasión tratará sobre su vida y obra, la cual resulta muy extensa, no solamente como mangaka y diseñador de personajes. Fue mucho más que eso, pues inspiró a toda una generación a mantenerse realizando el bien, con la bondad y el amor. Junto con la enciclopedia que el día de hoy vamos a conocer a Akira Toriyama, embarquémonos en esta historia del camino de la serpiente. Vamos a ver qué tenemos para aprender el día de hoy. Akira Toriyama, nacido en 1955, fue un mangaka y diseñador de personajes japoneses, reconocidos mundialmente como uno de los autores más influyentes de la historia del manga. Su legado se extiende a través de varias obras icónicas y su estilo artístico único. Desde joven, Toriyama mostró una pasión por el dibujo, enfocándose principalmente en animales y vehículos. Después de estudiar diseño gráfico y trabajar brevemente en publicidad, decidió dedicarse por completo al manga. De 1984 a 1989 creó Dr. Slump, su primer gran éxito profesional. Fue esta una comedia de ciencia ficción publicada en la revista College Shonen Jump. La historia del profesor Senbei Norimaki y su robot Arale fue un éxito masivo. La obra le valió el premio Shogakukan a la mejor serie de manga shonen shoujo en 1981 y fue adaptada a una exitosa serie de anime. En 1984 consolidó su más grande éxito, Dragon Ball. Esta obra es el punto de inflexión en la carrera de Toriyama y lo catapultó a la fama mundial. La serie que narra las aventuras de Goku revolucionó el género shonen con un estilo de acción y humor. El manga y sus adaptaciones a anime, películas y videojuegos se convirtieron en un fenómeno cultural global. Más allá del manga, Toriyama también fue un prolífico diseñador de personajes para videojuegos. Sus diseños únicos y reconocibles son característicos de títulos aclamados como Dragon Ball Crest, Chrono Trigger, Blue Dragon y entre otros. El estilo artístico de Toriyama se caracteriza por su habilidad para crear personajes memorables y universos fantásticos. Su influencia es inmensurable y ha sido citado como una inspiración por muchos otros mangakas, como Eiichiro Oda, creador de One Piece, y Masashi Kishimoto, creador de Naruto. A lo largo de su carrera recibió numerosos premios y honores. En 2019 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia por su contribución al mundo del arte y la cultura. El impacto de Akira Toriyama en la cultura popular es incalculable. Su trabajo no solo revolucionó el manga y el anime, sino que también dejó una marca indeleble en el mundo de los videojuegos y la narrativa visual en general. De hecho, gran parte de sus historias tienen ciertas similitudes, sobre todo el diseño de personajes, quien de hecho se inspiró en Osamu Tezuka para realizar los primeros. Ya luego consiguió su propio estilo, que es muy característico por los ojos cuadrados y unos prominentes músculos. Esta es una forma muy específica de reconocer a sus personajes, aunque también se encuentra Dr. Slump, que es un estilo más circular. Este señor sí que fue una eminencia. En este momento se encuentra con Kaiosama, pero su historia se ha quedado para plasmar al mundo. Definitivamente has hecho arte. En este momento ya debemos despedirnos. Voy a ver un episodio de Dragon Ball Z para inspirarme. Nos veremos en un siguiente Conociendo a tu artista. ¿Y qué les pareció eso? A mí me encanta todo el tiempo aprender sobre nuevos artistas porque me inspira y a la vez aprendo sobre formas de expresarme artísticamente.
Y como bien te lo he dicho hasta ahora, no todo tiene que ser tradicional, ni tampoco tiene que ser ilógico. Puede ser lo que tú quieras. Así que te invito a que te pongas manos a la obra y empieces a dibujar, a pintar o a expresarte y luego enviármelo porque yo sí quiero conocer el gran artista que eres. ¿Quién sabe? Quizás seas el próximo del que hablemos en este segmento, el próximo artista que marque la historia. Y bueno, tenemos que irnos a otra pequeña pausa, pero atento porque al regreso tenemos nuestro laboratorio del dibujo. Así que ya sabes, pronto volvemos con más de Dibujo Lab. ¿Y qué tal? Ya estamos de vuelta con más en nuestro programa Dibujo Lab. En verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Por eso me gustaría que a través de nuestras redes sociales, que deben estar apareciendo aquí abajito en pantalla, me comentes cuál fue tu parte favorita del programa de hoy. Y si aún no lo has decidido, tranquilo porque nos queda un último segmento. He de decir que es mi favorito y ese es nuestro laboratorio del dibujo. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos nuevas técnicas para convertirnos en grandes artistas. Y además de eso tenemos la oportunidad de aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Estoy muy ansiosa por eso, así que me voy preparando con mis mangas. Para que nada me estorbe o me moleste a la hora de trabajar, te sugiero que hagas exactamente lo mismo y si estás listo, a pintar. El día de hoy haremos una representación de dadaísmo, así que prepárate que ya empezamos. Los materiales que vamos a usar serán un lápiz de grafito, lápices de colores y nuestra hoja de papel. La inspiración de nuestro dibujo será el increíble Marcel Duchamp y su ready-made rueda de bicicleta. Hora de comenzar con el boceto. Y como su nombre lo dice, esta es en esencia una rueda de bicicleta sobre un taburete de madera, nada más. Explicándote un poco al respecto y el por qué algo tan aparentemente ilógico es considerado arte, primero debemos comprender el ready-made. Este concepto, también llamado objeto encontrado, se utiliza para definir representaciones artísticas compuestas por objetos que normalmente no serían considerados arte, como bien puede ser una rueda y una silla. Duchamp, sobre esta obra, dijo que no tenía ningún propósito o significado específico. Simplemente lo hizo porque quiso y porque le gustaba. Algo muy dadaísta de su parte, si me lo preguntas. Recordemos que el dadaísmo se caracterizó por ser un tipo de antiarte donde se cuestionaba absolutamente todo. Incluso iba más allá y podía practicarse como forma de vida donde el pensamiento y la actitud podía ser irreverente y provocadora. Así que, como este movimiento artístico promueve, no estás obligado o atado a seguir la lógica y los cánones. Déjate llevar por la espontaneidad del artista que hay en ti. Al no existir un propósito, no hay nada más que decir sobre la obra. ¿Es así? Pues no, porque precisamente de eso se trata. El dadaísmo no es solo absurdismo, porque todo, incluso el antiarte, nos da para hablar. Llevar la contraria es una acción en sí misma y nos obliga a reflexionar sobre aquello que definimos como arte, su porqué y cuántos más objetos pueden ser llamados arte si así lo deseamos. Otro dato curioso sobre la obra Rueda de Bicicleta es que también es considerada la primera obra de arte cinético, rompiendo aún más con el estándar clásico y tradicional antes establecido. Es decir, eso fue en 1913, hace muchísimo. Solo piensa en todo lo que hoy puedes hacer como expresión artística y que parte de eso se lo debes a la creatividad y valentía que requirió esta creación. Para que lo entiendas mejor, Duchamp fue uno de los principales artistas que le dieron valor al concepto de crear arte por el puro ejercicio de la voluntad, sin la estricta necesidad de formación, preparación o talento, que lejos de ser un demérito a todo artista que deseara estudiar, abrió las puertas a nuevas ideas y prácticas que rompían el molde de una burbuja de preceptos que limitaba la definición de qué era arte y qué no. Así que solo expandió las posibilidades e incentivó un tipo de expresión
más libre y contemporánea. Sin dudas, un aporte histórico. Y así, nuestro dibujo simple sobre una rueda en un taburete en realidad conlleva mucho contexto detrás. Es entonces que después de Dada, objetos encontrados y mucha creatividad, ya está. Hemos representado una obra característica del movimiento dadaísta. Sigue practicando, experimenta con el color y tu creatividad y, por supuesto, en esta ocasión, no olvides firmar tu obra. ¿Y qué tal estuvo eso? Súper divertido, ¿cierto? Me gusta mucho de este estilo o expresión de arte que puedes hacerlo sin que tenga algún sentido. No necesita tener un propósito. Es solo dejar que tu inconsciente fluya, dejar que el color y la forma tome el control y que algo completamente ilógico y nihilista se pueda convertir en una completa obra de arte. Te invito a que hagas exactamente lo mismo en casa y que explores en aquello que te gusta y lo que no. ¿Quién sabe? Podrías encontrar tu propio estilo y sorprendernos a todos. Y bueno, vamos finalizando por el día de hoy, pero espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, que hayas aprendido muchísimo y que te haya motivado a quizás dibujar o pintar o investigar al respecto. No necesitas llegar a pintar para considerarte un artista. Como bien lo vimos en el dadaísmo, es también un artista el que escribe o el que lee, el que analiza, el que desarrolla cualquier forma de expresarse. Así que no te limites. Espero que todo esto haya sido suficiente motivación para vernos en una próxima edición de Dibujo